Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Esperemos que todo esté bien con ustedes y gracias al Señor por otro día más de vida. Le damos gracias al Señor por lo bueno que es con nosotros, ¿verdad? Pues un saludo a todos los familiares, amigos y todos los que van a sintonizar en un programa. Y bienvenidos a su programa. ¿Te ¿Te lo lo dijeron dijeron o o lo lo investigaste? investigaste? Y con ustedes nuestro hermano Samuel Alonso. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar otro día más con nosotros. Es un placer compartir el día de hoy la palabra del Señor con ustedes. Esperamos con todo nuestro corazón que sea de grande edificación para ustedes y que sigan adelante echándole ganas, porque aquí con hermanos siempre estamos aquí guerrereando, ¿verdad, hermano? Amén, 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 sí. guerrereando y como pueden mirar, hace un poquito de frío otra vez, Sí, otra así vez, es. pero aquí estamos para hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Amén, amén, gloria a Dios me Dios. bendiga. Y bueno, hermanos, como ya vieron, ¿verdad? En el título, que ya estamos en la última parte de este tema que ha sido de bendición, que de una otra manera hemos aprendido un poco más, ¿verdad, Amén. hermano? Amén. Que al estudiar uno aprende, como la otra vez que estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios acerca de este tema también que estamos hablando, como que uno empieza a entender un poco mejor, ¿verdad? Cómo el Señor Ujú. hace las cosas, ¿verdad, hermano? Amén, amén, exactamente. Incluso cuando estuvimos mirando, hermano, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, uno mira pasajes que ya se podría decir Dios nos da más luz Amén, en ellos, amén. porque hay pasajes en la Biblia en los cuales dice, como que aquí se contradice, como que aquí no va, pero en realidad si uno estudia más a profundidad, Puedes. puede mirar que todo concuerda, todo es como un rompecabezas, todo concuerda, no más que uno es el que no estudia a veces, hermano. Así es, ¿verdad? Pero bueno, como vieron que ya la última parte, y fíjense que pues sabemos, ¿verdad? Que muchas veces, no sé si usted ha visto, mi hermano, que muchas veces, digamos, en las películas que pasan la primera, segunda y parte, y luego dicen, no, es que la primera parte a lo mejor estuvo muy bien, pero en las cosas del Señor podemos hacer hasta la décima parte y todo va a ser de bendición, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, exactamente. Ha sido como se podría decir Así es. una miniserie, pero que esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes como ha sido para nosotros. Amén, Amén. amén. Sí, así es. Y pues como dijo el hermano, ¿verdad? Es una miniserie, no quisimos alargarnos más y simplemente, ¿verdad? Se tenía que hacer de esta manera porque también no llevamos prisa, queremos que se entienda bien, porque es algo que de repente no se escucha y se puede como que, o sea, a lo mejor con un estudio como que no puede uno abarcar bien, pero ya gracias a Dios, hoy estamos en el último en la última parte y pues mi hermano Sammy, Amén, hermano. adelante. Amén. Vamos entonces a seguir con lo que nos habíamos quedado la semana pasada, ¿no? La Así es, semana pasada se podría decir que dimos un pequeño resumen ya de lo que el hermano Martín había dado. así Yo no me es. metí tan profundamente como él se metió, pero yo nomás di un resumen para entender del tema, porque ya Ujú. hacía unas cuantas semanas del tema que usted había dado, ¿no? Amén, amén. Y en esas semanas usted con el hermano Miguel dio el tema de la hermenéutica, si no te Así es, equivocado. sí. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Pero ya hacía tiempo, yo nomás quise como refrescarnos la memoria, Oh, sí, ¿verdad? cierto. Pero vamos a empezar donde nos quedamos, ¿verdad? Ujú, Estuvimos mirando el primer punto porque son dos puntos los que estuvimos mirando. El primero era que Dios entrega a una persona a Satanás por causa de un propósito que él tiene en ujú. mente, él tiene en su corazón. Y miramos a las personas como Job, personas, Pablo, Pablo, personas que eran acercadas acercarse. allegadas a él, se podría Amén, decir, amén. allegadas a él, personas que eran buenas, eran que se santificaban, que en ellos en sí no había pecado, que Sí. ellos hubieran cometido un pecado por los Ajá, cuales ellos pudieran ser castigados, así sino que es. eran personas buenas en otras palabras, en Ujú. nuestros términos. No que fueran perfectos, porque Sí, perfectos no así hay es. en eso, solamente fue el Señor Sí, Jesucristo. pero bueno, como lo que hablamos, ¿verdad? Al principio, que todo lo que vimos al principio que fue por un propósito es una enseñanza porque recordemos cuando Pablo, ¿verdad? Para resumir un poco, que cuando Pablo dice que lo abofeteó, ¿verdad? El El aguijón de la enemigo, carne. entonces todo eso es para su humildad, porque él era una persona llena de conocimiento, él sabía mucho acerca de la palabra del Señor, había tenido esos encuentros con el Señor, se había Ujú. ido al tercer cielo, imagínense, Exactamente. pero el Señor lo mantuvo así para su humildad. Amén, hermano. Amén. Y al igual como otros ejemplos que dimos, ¿verdad? Pero ¿verdad? Usted lo que va a terminar, pues va a ser acerca de Del punto número 2, su punto número dos. que es ser entregado a Satanás por causa de pecado o disciplina. Y Así. recuerde que para algo ser entregado a otro quiere decir que esa cosa o esa propiedad antes Ujú. no era del que va a ser entregada.
¿verdad? Así es. Y tuvimos mirando la semana pasada que Dios entregó a sus hijos, a muchos de ellos los entregó a Satanás por un propósito bueno, como Dios Así usted dijo, es. como el de Pablo, pero ya no me voy a meter en Sí, eso. sí, sí. Ya. Pero ahora vamos a ver el ser entregado a Satanás por algo Causa. malo, en otras Ujú. palabras, por causa de pecado Así o es. por disciplina. Y Por como dijo disciplina. usted, hermano, ¿verdad? Apunten, mis hermanos, Exacto, porque los versículos que usted va a dar, pues usted va a poder entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque muchas veces, mire, muchas veces no se hablan de estos temas y cuando lo hablan como que se escucha como que, no, 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 no puedo tal vez digerir eso, sí. ¿verdad? Pero aquí en la palabra nos va a dar usted ejemplos que pasó. Exacto. Y esto se puede decir, este segundo punto, entregados a Satanás por causa de pecado y disciplina, es algo que se les manda a hacer también a aquellos que son encargados de la iglesia, hermano, Ujú. que son pastores o que son supervisores de una iglesia. Estos son consejos que Pablo le da a ellos, Así es. principalmente a ellos, porque una manzana, recuerden que una manzana podrida Pues, echa a perder o pudre las demás. Y esa era la razón por la cual se les manda a los pastores, a los ancianos, a los ujú, supervisores, que saquen, excomulguen a las personas de la iglesia para que no arruinen el resto de la iglesia. así es. ¿Saben? Por esa causa. Pero vamos a empezar con el segundo punto. El Ok. primer punto tenía más que ver con hijos de Dios, personas cerca, santificadas de Dios. Ahora Amén. este segundo punto es más con personas rebeldes que Oh, sí. se ponen en rebeldía en contra de Dios, que pecan Mm, vez tras vez y no entienden. ujú. No entienden al llamado que Dios les hace, no entienden. Sí, Y así por es. esa razón, ya una razón mala son Ya que dejados. debe de En el haber. primer punto Dios supervisaba, se puede decir, Ajá, miraba hasta cierto punto que el diablo no se pasara. así En es. este punto, en el segundo punto, que es el punto que le debería de preocupar a las personas más, Ujú, es un punto en el cual Dios ya quita todo. Él no supervisa, no mira nada, Él dice, ahí está, ujú. haz lo que quieras tú Y con él. más que nada, también este mensaje no es para que uno se ponga como que, ay, que, como con miedo, ¿verdad? Simplemente es No, de exhortación, ¿verdad? sí. Para reflexionar. Amén. ¿Sí? Sobre aviso no hay engaño, Así dicen, es, sobre hermano, así aviso no es. hay engaño, amén. Pero Ujú. vamos a empezar, yo nomás quiero tocar un poquito el punto de Himeneo y Alejandro, Ok, que eso está en 1 Timoteo 1:18 al 20. ok, Y hermano. recordemos, yo no vamos a leer el texto, Sí. pero está en 1 Timoteo 1:18 al 20, ahí se habla, este fue el versículo Clave de clave, todo, base donde de empezamos todo. de toda la serie exactamente. Y aquí habla Pablo le hace un llamado a Timoteo de hacer esto mismo que él había hecho con Himeneo y Alejandro, de que Ujú. él los entregó a Satanás. Y cuando dice que los entregó a Satanás, quiere decir que él los excomulgó de la iglesia, los sacó fuera al mundo. Ya estuvimos mirando la semana pasada que entregar a Satanás es sacarlos fuera de la iglesia, fuera de la familia Protección, de Dios, fuera de la protección, así es. ah, porque dentro de la iglesia, aunque sea externamente hablando, aunque hay Ujú. una persona incrédula venga aquí a la iglesia, haya cierto grado de protección del mundo. Así es. Porque el mundo es el imperio, como dijimos, está bajo el control del maligno, es el Ujú. imperio del diablo. A ver, pero el día de hoy vamos a estar mirando ahora sí a una persona ser entregada a Satanás. Y Ah, como les ok. digo, vamos a ver Himeneo y Alejandro. Pablo los sacó, los excomulgó de la iglesia, pero Ujú. él los excomulgó, se puede decir así, por Ujú. causa para que no aprendan a blasfemar. En Ujú. unas palabras fue por causa fue un juicio Sí, de su para que no, comportamiento rebelde. sí, comportamiento rebelde por causa de que no blasfemaran. Y unas Ujú. cosas, como Pablo decía, aquí lo dice en su palabra, que ellos habían desechado la fe y la buena conciencia. Y la palabra aquí desechar quiere decir rechazar Oh. violentamente, perdón. Ellos rechazaron violentamente la fe y la buena conciencia. Ujú. Para mí, para mí se puede decir que la fe es como el barco, Ajá, diciéndolo, que nos mantiene a flote en este así es, mundo de pecado, de pruebas. La fe es la certeza de lo que no se puede así ver. es. Esa es la fe. No, pero para mí la fe se podría decir es el barco, la Ujú. conciencia se podría decir es el timón que dirige ese barco, el timón, porque muchas veces en esta vida la misma conciencia te alaba cuando haces bien O te o acusa. te acusa. En otras Ujú. palabras, la conciencia muchas veces por medio del Espíritu Santo te guía. Vas Ujú. bien, vas mal, no, Y por ese sí, allí no te vayas. Y dice Pablo que ellos naufragaron. Naufragar ujú. quiere decir básicamente que si tú vas en un barco
y ese barco, se podría decir, se destruye, se inunda en Ujú. el medio del Quedan a la mar, deriva, ¿no? quedas a la deriva, eres naufragates básicamente, Ujú. quedas a la merced del mar. Sí, así es. Y al tú desechar, como Himeneo y Alejandro, desechar la La fe. conciencia, desechar la fe, quedas a la merced del mundo. Ujú. Has naufragado en el mundo básicamente. Pero la razón por la cual es Pablo los entrega a Satanás, los excomulga de la iglesia, es por la razón para que ellos aprendan, tomen Así una es. lección, para que sean juzgados. Y ya allí el diablo puede hacer con ellos lo que quiera, en otras palabras, porque ya allí Dios no tiene nada que ver, no está Ujú. supervisando nada. Recordemos que el diablo puede mandarles enfermedades como les mandó a Job, puede incluso quitarles familiares, puede Sí, causarle todo. Ujú. cualquier tipo de dolor. Entonces ellos eran el primer ejemplo que estuvimos mirando la semana pasada. Así es, Amén. hermano. Pero vamos a ver A ver, el hermano. segundo hermano. Y yo le quiero pedir a usted si me A puede ver. leer a Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 16, versículos del 12 al 13. Amén. Primera de Samuel. Samuel 16, del 12 al 13. Amén. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. El segundo caso que quiero que miremos el día de hoy de este segundo punto, de ser entregados a Sí, Satanás, por causa de disciplina, por causa de pecado, el caso es el caso de Saúl. Saúl, ok. Saúl. Si usted, querido oyente que nos está mirando, o también televidente que nos está mirando, si usted lee del capítulo 8 al 31, usted puede mirar la historia del rey Saúl. La historia del Ujú. rey Saúl. En el 8 me parece que empieza cuando el pueblo de Israel quiere Quiere un rey, un rey, y exacto. el primer rey que Dios les da, o el primer rey que Dios escoge es el rey Saúl. Pero Ujú. muchos de nosotros ya hemos leído la historia, Sí, sabemos a sí, veces la historia de memoria, y sabemos que Saúl empezó bien, pero fue así decayendo, fue es. desobedeciendo al punto que Dios lo desechó totalmente. Ujú. Amén, lo desechó totalmente. Pero aquí en estos versículos que estamos mirando, que leyó usted, hermano, Así es. habla cuando ungieron Al a re- David. Ajá. A David. Cuando habla de que él era hermoso, de buen parecer, Ujú. hermoso de ojos, perdón, de buen parecer, quiere Ujú. decir que él era varonil, era bello, era guapo, el camarada, era guapo. Sí. Entonces Dios te escogió a David por una razón, que él tenía el corazón conforme, El corazón, como el corazón del Señor. exactamente conforme el corazón del Señor. Ujú. Amén. Pero podemos mirar que él fue ungido. Y algo que a Amén. mí me llama la atención rápidamente es que dice la palabra del Señor en estos versículos que leímos en el Ajá. último, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Yo quiero que miremos algo rapiditamente. Ujú. Y es que en la antigüedad no todas las personas tenían al Espíritu Santo. Así es. Solamente ciertas personas de entre todo el mundo, solamente ciertas personas venía el Espíritu Santo a Así morar es. en ellos. Y era para ayudarlos a hacer un propósito. Ujú. ¿Verdad? Un ejemplo, en la de los reyes, como ahorita en el rey Ujú. David, era para que ayudarlos a gobernar, a cumplir el Ujú. propósito que Dios quería que ellos cumplieran como reyes. Amén. Podemos mirar también en los jueces, como cuando el Espíritu Santo venía con Sansón, Así venía es. para ponerlo Como de de juez y juez al pueblo juzgar de al pueblo, Israel. sí. Exacto, en los Los profetas profetas. venía como a Samuel para profetizar, para Ujú. darle qué era lo que iba a pasar, a acontecer. Amén, Entonces, amén. solamente en ciertas personas Así estaba es. el Espíritu Santo, pero ya en nuestros días, ¿verdad? Amén. Gloria a Habló el Dios profeta Joel que y se iba a también, derramar. amén, habló el profeta Joel también en Hechos, Pedro lo dijo en Hechos 2, del 16 al 17, dice, mas Ujú. esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda Amén, carne. amén. Amén. En los posteriores días, refiriéndose después de la Ascensión del ascensión nuestro Señor de nuestro Jesucristo. Señor Jesucristo, hasta que Él regrese, Ujú. dice que Él iba a derramar de su Espíritu. Amén. Y es que más antes el Espíritu Santo No moraba no en moraba en todos. todos por Ujú. la razón del pecado, Sí, de así que no es. había un sacrificio perfecto. Todavía estaba ese velo que nos separaba de Ujú. Dios, el pecado nos separaba de Dios, y por esa razón, nomás en ciertas personas que Así es. Dios permitía, Dios escogía, moraba su Espíritu Ujú. Santo. Amén, pero allá que dijimos esto, que solamente en ciertas personas Él Así es. moraba, yo quiero que noten algo que a mí me sorprendió, algo que a mí me sorprendió, y es algo
primordial para entender que Saúl fue entregado a Satanás. A ver. Y es que en 1 Samuel 10:10 dice que cuando Saúl fue escogido, dice Ujú. que, y fue ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. No, vino sobre él. Entonces podemos mirar que Saúl empezó bien, el Sí. Espíritu de Dios estaba allí ayudándolo, pero fue decayendo. Y una vez, óigalo bien, una vez que el rey David fue ungido, dice la Biblia que Ajá. el Espíritu de Dios vino sobre él y estuvo con él. ¿Sí lo tiene, hermano, lo que leyó? Sí, sí, amén. En Eh, 1 Samuel 16:13 dice, 13, sí. y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Y el 14 qué dice? El 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Wow. Entonces miramos que nomás el Espíritu Santo estaba con Saúl mientras que él hacía la función de rey. Ujú, Y después que el rey David fue ungido como rey, ujú. cambiaron los papeles. Tan pronto como David fue ungido como rey, tan pronto como eso pasó, el En ese instante Espíritu, en ese mismo instante el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios Ujú. dejó al rey Saúl, porque era para cumplir una función. Tan pronto como Saúl dejó esa función, se fue Sí. con David. Ahora nada más un punto Sí, así sí, sí, rapidito, sí. hermano, que ¿por qué pasó esto? Por la Obediencia. desobediencia del rey Saúl. Amén. Por eso mismo. Sí, exactamente. Recordemos un poquito lo que pasó con el rey Sí, Saúl. Saúl sacrificó cuando no debería de haber así. sacrificado, pues, no esperó al profeta Samuel para hacer el Ujú. sacrificio, se desesperó y él cometió ese error. Sí. Después miramos que también él mató, también se puede decir, a levitas por ayudar a A David que lo David. ayudaron, Sí, sí. y cometió muchos errores. Fue de mal en peor Ujú. el rey Saúl. Sí, y bueno, algo, un punto así también es de que le dijo, el Señor le dijo, Sí. haz esto, ¿verdad? En este Y, caso que tenía que matar a ese rey y todo. ¿Y qué es lo que dijo él? O sea, en su propio opinión y, dijo, no, yo pienso que esto está bien. O sea, no lo que me dijeron, sino lo que ya está bien. sí. Entonces esa fue una desobediencia, yo creo que es algo muy, muy grave, ¿no? Que, Sí, uno de los puntos culminantes fue como el que usted dijo que fue y mandó que matara a ujú, sí, cierto pueblo y él desobedeció, matar a desde personas chicos, grandes y animales, animales, arrasar con todo y él dejó el rey, primeramente dejó el rey y dejó los animales más gordos que para hacer sacrificios. así, Entonces allí fue un punto culminante en su reinado, se puede así decir, en es, su sí. vida, cuando Dios ya Lo lo desechó, desechó, lo exacto. desechó. Entonces yo quería que miraran que tan pronto como el Espíritu Santo vino a morar en el rey David, dejó a Saúl. Así Dejó a es. Saúl y tan pronto como dejó a Saúl dice que un espíritu malo vino de parte de Jehová. Y tal vez hay personas que Sí. se podrían asustar. Ay, 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 ¿cómo Ujú. que un espíritu un espíritu malo vino de Jehová? Sí. Y aquí no quiere decir, hermano, que un espíritu malo estaba en el cielo con Dios o Ajá, que ok. Dios sea malo, sino quiere decir básicamente que Dios es soberano y los demonios no pueden actuar si Él no se lo Ujú. permite. Y aquí podemos mirar que cuando dice un espíritu malo vino de parte de Jehová, quiere decir que Saúl fue entregado a Satanás. Ujú. Saúl fue entregado a Satanás. Y quiere decir también que Dios ya quitó sus manos de Saúl, quitó su protección, su Así bendición de es. Saúl. Recordemos que el rey Saúl era una persona que venía del pueblo de Dios, una persona que venía del pueblo del pacto de Dios, de las Así es. bendiciones, de los protegidos de Dios. Pero ahora en nuestro día esta persona se podría comparar a aquella persona que empieza, se podría decir, en los caminos de Dios, hermano, Sí. que es cristiana, es un hermano, le está echando ganas, pero conforme va caminando, va desobedeciendo, va Así es. decayendo poco a poquito. Esa es la persona que representa al rey Saúl. Que si esa persona no hace caso, no se compone, Dios va a tomar, Llega un momento que dice el Señor, ok. no me quieres obedecer, pues Ujú. ándale. Entonces podemos mirar que un espíritu malo venía a atormentar al rey Saúl. Pero esta palabra que dice que atormentaba, quiere decir que este espíritu afligía, atormentaba y aterraba al rey Saúl. No quiere decir que podría decir uno estuviera endemoniado, no. No, no. Quiere decir, esta palabra quiere decir que ese espíritu venía y lo atormentaba
lo aterraba, lo afligía en su espíritu. Ujú. No endemoniado, sino que No, nomás no, lo sí, eso es atormentaba. diferente, sí. Y yo quiero que miremos conmigo usted, si me Ajá. lo puede leer, hermano. Primera de Samuel 18, del 10 al 11. Primero de Samuel Sí, y a todos también los que nos 18. están mirando, Primera de Samuel 18, del 10 al Y 11. haga sus apuntes, ¿verdad, hermano? Amén, hermano, para que usted más adelante los pueda leer en su casa. Del 10 al 11. Sí. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los otros, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Amén. Y podemos mirar cómo era que este espíritu Malo. actuaba, Ujú. este espíritu malo actuaba en él. Y aquí la palabra del Señor dice claramente que él, el espíritu hacía que él Mm, desvariaba, como que no Ajá. pensara bien en medio de su casa. Así me puede leer también Primera de Samuel 19:9, hermano, al 10. No, sí, a ver. Ok, dice la palabra, dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces podemos mirar que cuando este demonio se puede decir Ujú. que Dios había Sí. permitido que viniera a Saúl, cuando este demonio venía, se puede decir que Saúl era Ujú. entregado a Satanás, cuando este demonio venía. Y se podría decir que este demonio venía, se podría decir que en momentos venía y Ajá. después lo dejaba, y momentos venía y después lo dejaba, y eso lo podemos mirar en la palabra del Señor. Este demonio lo atormentaba Ujú. y lo atormentaba grandemente, al punto que desvariaba. Si usted mira los capítulos del 8 al Ujú. 31, mira que empezó a tener mucha envidia de David, por eso quería matar a David cada vez que él tocaba el Ujú. arpa. Si usted mira la historia, usted puede tener un aspecto más grande, pero pueden mirar que Saúl va de mal en peor, Así es. se convierte en un melancólico, está triste, está Ujú. desorientado psicológicamente, está triste, está bajo el poder diabólico. Eso es vil, es impío. Pueden mirar que se está volviendo loco, está cometiendo asesinatos masivos. Ujú. Y el punto más alto que llegó a su vida fue cuando fue al ocultismo, cuando consultó a la Ah, bruja de Endor. así es. Cuando consultó a la bruja de Endor. Y al último podemos mirar que él cometió suicidio. Ujú. Él cometió suicidio. Pero aquí podemos mirar en la vida de Saúl que él fue entregado a Satanás. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón sería que él fue entregado a Satanás? Por- Y una de las cosas por ujú. las cuales él fue entregado es para que aprendiera que Dios es primeramente soberano, pero Ujú. también para castigarlo y juzgarlo por su desobediencia. Así Porque es. si usted lee la historia, usted puede mirar que él fue desobediente muchas veces. Ujú. Muchas veces él fue desobediente. Y esa era la razón por la cual él fue entregado, Sí, así es. entregado a Satanás. Pero un puritano hermano que se llamaba Tomás Manton, él dijo Ujú. que el diablo se deleita a atormentar a los hombres con terrores irracionales, pero el diablo también tienta como aflige. El diablo no Ujú. también le gusta tentar. Muchas veces nosotros pensamos que él nomás le gusta tentar, pero la otra de las cosas que a él le gusta es afligir, Sí, así es. aterrar, Ujú. aterrar a las personas. Pero ese fue el caso de Saúl. Pero yo quiero que miremos otro caso Ujú. rapiditamente, y ese es el caso de Judas Iscariote. Y yo le voy a pedir a usted, hermano, Ajá. si es tan amable de leerme Juan capítulo 13, capítulo 13, versículos del 21 al 30, por favor. 13 del 21 al 30 Sí. dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ujú. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que
Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Amén. Entonces aquí el ejemplo que vamos a estar mirando es el ejemplo de Judas, Ujú, hermano. sí, El ejemplo de Judas. Y Judas se podría decir que él miró muchos milagros del Señor Jesucristo, sabía quién era el Señor Jesucristo, sabía la ujú, perfección del Señor Jesucristo, conocía el poder del Señor Jesucristo y en cambio lo rechazó todo al último. Lo rechazó todo al último. Pero aquí como pueden mirar, dice que, y mojando el pan, en el versículo 26, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después ujú. del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y tal vez hay personas que dicen que tal vez este caso, hermano, es que ya estaba escrito, se puede Sí, decir, ya estaba escrito que iban a traicionar a Jesucristo y que Judas no ujú, tenía nada que ver en eso. Pero ujú. yo quiero mirar unos versículos con ustedes Ajá. que tal vez se puede decir Dios ya había predestinado, ya había dicho que lo iban a entregar al Señor Jesucristo, pero él nunca, se puede decir, dijo se podría decir en estas palabras que exactamente Judas Iscariote, tal Ajá. persona con este aspecto físico y así Sí, va a sí, sí. ser, sino que Judas de su propia maldad de su corazón decidió tomar ese papel. Así Nadie lo es. obligó porque también el hombre tiene responsabilidades. Así es. Pero yo quiero que miremos un punto rápidamente y si me puede leer Juan 17:2, hermano. Juan 17:2. Y aquí es cuando el Señor Jesucristo estaba hablando, estaba orando, perdón, por sus discípulos. Esto fue lo que dijo él. Eh, 17:12. 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Mira, es por esa razón, por la Amén, hermano. última palabra que dice, para que la escritura se cumpliese. Tal vez muchos dicen que Judas en sí fue predestinado para que se perdiera. Ajá. Pero Judas tuvo mucho también, puso su granito de arena, Así puso es. su parte. Sí, Puso así su es. parte y su parte fue que fue a causa de la maldad de su corazón que él tomó ese puesto. Y yo quiero Ujú. que usted, hermano, si es tan Sí. amable otra vez, Sí, no, sí. perdón si lo tengo aquí, No, está bien, está bien. Hay que. Juan, en Juan, el libro de Juan 12:6 al 7, hermano. Dos, 12, 12, ok. capítulo 12, Ajá. versículos 6 al 7. 6 al 7 dice, pero hablando de Judas, ¿verdad? Sí. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Hasta cuál dijo? Hasta allí, hasta allí está, Ok, ahí está bien. ok. Entonces podemos mirar, aquí hablando, aquí en Juan, perdón, 12 del 6 6 al al 7, 7, ok. aquí se está hablando en la historia de la mujer que derramó el perfume en los pies del Sí, así maestro. es. Y recordemos que al ella hacer eso, Judas fue uno de los primeros, ese dinero se Ujú, podría haber dado a los pobres, ¿no? Pero en sí él no lo hacía por eso, porque él no era que le ujú, importaran los pobres, sino porque dice la palabra que él era un ladrón. En ujú, sí podemos mirar en este propio versículo que Judas era un ladrón, era mentiroso, porque hecho ujú, mentira en el momento dice que para los pobres cuando no era para eso. Y era el que se puede decir el tesorero sí, de los discípulos de Jesucristo, que cargaba el moletito de dinero. Entonces él era un ladrón mentiroso. Entonces podemos mirar de allí que él tenía un corazón malo, perverso. malo. Ujú. Estaba con Jesucristo exteriormente, era uno de sus discípulos, pero no en sí porque le importara. Y es que Sí, mire, hermano, sí, perdón, ¿verdad? Pero algo ahorita que usted dijo, ¿verdad? Acerca de que, pues de una otra manera, él estuvo con el Señor, estuvo, como dicen, con la salvación ujú, ahí, sí, ¿verdad? Aquí, dijéramos, la mano tenía la sí. salvación, pero por su deseo, ¿verdad? Pecaminoso, que también Judas, más que nada, yo, a lo que puedo entender, él quería un reino terrenal. Mm, Pero cuando el Señor Jesucristo decía ahí en los evangelios que él iba a morir, como que ahí era donde él como dicen, se lo sacrifica. agüitaba, ¿verdad? Porque a lo mejor como diciendo, pues si él va a ser un rey aquí terrenal, pues yo que voy a tener un Ujú, lugar bueno. Pero algo que una vez, porque yo hablé así sobre este tema, sí. algo que le dije a los hermanos, o sea, dice que él era tesorero, Ujú. pues para darle ese lugar de tesorero es porque tenían confianza en él, a lo Ujú. mejor representaba como un buen Un buen cristiano, un un buen buen cristiano en hermano. estos tiempos, o sea, si le estamos, yo una vez yo le puse el ejemplo fácil, al hermano que abre las puertas,
¿Por qué cree que los pastores confiaron en él? Porque ven que Su su testimonio. testimonio llega temprano, o sea, no le van a dar la llave y, hey, ¿a qué hora llegas? Que ya son las 8. Algo que no tiene confianza. Ajá, entonces es lo que vemos que aquí con Judas, se le dio que sea tesorero, le tenían confianza, pero como dijo usted, que por su Corazón. corazón, ¿verdad? Sí. Yo quiero, regresando un poquito a Ajá, Juan 17:2, hermano, allí sí, dice que Jesucristo era el que guardaba a sus discípulos así es. en su nombre. Él Mm, era el que los cuidaba, él era el que los guardaba y se podría decir que Judas, aunque era, se podría decir simpatizante ujú, o nomás se identificaba exteriormente, estaba allí en el grupito, era, se podría decir, un incrédulo o alguien malo que estaba dentro del rebaño del Señor, dentro de los salvos, se podría decir, aunque ujú. él no era salvo, él hasta cierto grado tenía protección del mundo, Sí, así es, porque los que Jesucristo tenía, Él así los es. guardaba, Ujú, pero hasta cierto punto se puede decir Jesucristo guardó allá después a Judas, ujú. porque Él ya después, si usted nota, Él permitió que Satanás entrara en Judas. Así es. Y es que muchas veces están, como dice la palabra, están con nosotros, pero no quiere decir que Que sean sean. de nosotros. Ujú, Y Judas era una persona que estaba con Jesucristo, pero que en sí su corazón no estaba con Jesucristo. ujú, Y es por esa razón que Dios entrega a Judas a Satanás. Y lo entrega a Judas a Satanás para que sea juzgado. ujú. Juzgado por causa de de su mal corazón que él tenía. Por Así esa es. razón es Judas entregado a Satanás. Y este es un llamado también a todas las personas que se encuentran estos días dentro de la iglesia, que son incrédulas, que no han cambiado, que tienen el mismo corazón perverso que los que tienen en el mundo, que están en peligro de ser entregados a Satanás. Sí, así Están es. en peligro de que sean entregados a Satanás, así como Judas fue entregado a Satanás. O Ujú. también aquellas personas que se encuentran dentro de la iglesia, que empezaron bien, pero que ya andan mal, que son Ujú. desobedientes, pecan. Están en peligro de ser entregados a Satanás. Esta es una advertencia. Amén. Amén, amén, amén. Pero yo quiero que sigamos adelante, hermano. Ujú. Y nuestro último ejemplo que vamos a ver el día de hoy está en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y aquí está la persona que tenía la mujer de su padre, como dice Ah, Pablo. caray, a ver. A ver si ¿Cómo lo puede está eso, leer. hermano? A ver, ¿qué él dijo? Primera de Corintios 5, capítulo 5, del 1 al 2. Amén, amén. Pues, hermanos, como siempre, ¿verdad? Esperemos que estén tomando nota porque Amén. aquí es donde de estos versículos que está dando usted, hermano, es donde se están desarrollando estos puntos, ¿verdad? Sí, Para que exactamente, no hermano. lo tomen como que, ay, ay, a lo mejor como que es otro, se están saliendo. Pero, ¿qué dijo en 1 De Corintios Corintios 5 5, del 1 al 2, del 1 al 2, hermano. del 1 al 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. Hasta ahí, hermano. Ujú, Entonces yo quiero que notemos rápidamente, Pablo les dice a los corintios, de cierto se oye, estaba diciendo, oye, no he oído por uno, he oído por muchos y todos lo saben, que hay entre ujú. ustedes fornicación, la cual no se escucha ni entre los gentiles, hablando en otras palabras, se oye en ustedes que hay cosas que ni aun los que están en el mundo hacen, Sí, así no es. hacen, no, ni ellos hacen eso, ¿cómo es capaz de que ustedes siendo la iglesia, lo estén permitiendo? Y Ujú. recordemos que la iglesia de Corintio era, se puede decir, como una iglesia en nuestros días en Las Vegas, ¿no? Las Oh, Vegas, sí, la ciudad del pecado. sí. Sería algo así parecido para que nos demos una idea, Así es, ¿verdad? así es. Pero aquí la palabra que se encuentra por fornicación es la palabra griega pornea, o de Ujú. la palabra que viene de la pornografía, y Pornografía. habla de relaciones sexuales ilícitas, Ilícitas. inmorales, que no están Ujú. bien. Y la iglesia de Corintios era una iglesia que se podía decir que se creían como reyes, ¿no? Que pensaban que lo sabían todo. Ujú. Recordemos algo que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy Apolos. de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos en sí no miraban que estaban causando ya división dentro de la iglesia. Ujú. Pero era una iglesia que pensaba que lo creía todo. Pero ¿cuál era el problema aquí? El problema aquí, uno de los problemas y el problema que Pablo quería hacer enfoque aquí era que había, se podría decir, fornicación. Ujú. Fornicación que ni el mundo había, decía Pablo. ¿Y cuál era esa fornicación? Era incesto. Ay, ay, Incesto. Incesto. Porque Pablo dice tanto que alguno tiene la mujer de de su su padre. padre. Pero yo quiero que miremos Ajá. algo rapiditamente aquí. Y yo quiero que me vayan conmigo a Levíticos 18. Ujú.
Levíticos 18 del 6, a ver hermano si me ayudan, Levíticos 18 del 6, Ajá, 18. del 6 al 10 hermano, nomás. De 6 a 10 dice, Levítico 18, del 6 a 10, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, Ujú. no descubrirás su desnudez. La desnudez de la madre de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Hasta ahí está bien, hermano. Hasta ahí está bien. Bueno, en sí, si Ujú. usted lee todo el capítulo 18, usted Sí, puede, bueno, más capítulo 18, usted puede mirar allí que Dios está prohibiendo. prohibiendo que no haya incesto entre su pueblo. Le dice como al principio que no sea como el pueblo de Egipto del cual salió, ni sea Ajá. como el pueblo de Canaán al cual él iba, el pueblo de Israel iba a entrar. Entonces le estaba diciendo que no fueran como ellos que hacían, se puede decir, estas prácticas de incesto. Pero yo lo que yo quiero que miremos aquí es que en el versículo 7 dice Ujú. que no descubrirás la desnudez de tu madre, primeramente. Y descubrir la desnudez era un hebraísmo, se puede decir Ajá. así como una palabra que los hebreos usaban, pero Sí. que quería dar a entender a no acostarse, no tener relaciones Ujú. sexuales con una persona. Cuando dice descubrir su desnudez, quiere decir no te acuestes, Ajá, no sí. tengas relaciones sexuales con esa persona. Y aquí estaba diciendo que no se acostar una persona primeramente en el 7 con su madre. No Ujú. descubrirás la desnudez de tu madre. No descubrirás descubrirás tu perdón, no descubrirás tu madre es, no descubrirás su desnudez. Pero en el 8 si pone mucha atención dice esto, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Aquí al principio, el 7 habla de tu Ujú. madre, de la madre de uno. Sí, Pero en sí. el 8 habla ya, se podría decir, de lo que es la madrastra. La Ujú. madrastra. Y es que aunque esa persona no tenga tu sangre, no Ujú. lleves tu sangre, delante de los ojos de Dios, el que uno se puede decir se acerque, se allegue a esa persona para tener relaciones sexuales delante de los ojos de Dios, aunque ella no tenga tu misma sangre, Ujú. es incesto. Sí, así Porque es. recordemos lo que dice Génesis 2:24, Ujú. que le dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. A esa persona que es tu madrastra, se puede decir, es la mujer de tu padre. Es cuando ella y tu padre son una sola carne. Ujú. Es una sola carne. Y aunque ella no tenga tu sangre delante de los ojos de Pero ellos Dios, son un... ellos son una. Y es Ujú. como si ella llevara la sangre también de tu padre. Entonces, delante de los ojos de Dios, eso es incesto. Entonces yo quiero que miremos algo regresando a Corintios. A ver. Regresando a Corintios. Que yo leí leí comentarios y la mayoría de ellos decía, hermano, Ajá. que cuando se refiere a la mujer de tu padre quiere decir a una madrastra, Así es, no sí. a una madre, sino a una madrastra. Y recordemos lo que decía Levíticos, que eso también es In- considerado Incesto. incesto. Pero otra palabra que yo quiero que miremos es la palabra fornicación. Recordemos que fornicación es lo que se le da cuando dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales. Ajá. Eso es fornicación. Pero cuando una persona casada y una persona que no está casada tienen relaciones sexuales, es Adu- considerado adulterio. Adulterio, sí. Y aquí la palabra que se usa es fornicación. Entonces aquí nos da, se podría decir, luz la palabra de Dios Ujú. que tal vez, óigale bien, tal vez no estoy diciendo que lo esté ¿Qué es? diciendo, Ajá. pero aquí lo que tal vez esté diciendo la palabra de Dios es que el hijo o el miembro que estaba en la iglesia, el Ajá. hijo, se puede decir, empezó una relación mal con su madrastra Ujú. que podría decir que causó Oh. divorcio y que empezó a tener una relación de fornicación con ella. Entonces así Ujú. podría decir que fue como Lo fue que está... surgiendo. lo- Y la iglesia de Corintio En no vez de actuar. hizo nada para actuar. Y ese era el problema que Pablo les echa en cara que no hacía nada. Y Pablo le decía que ellos se jactaban, en vez de Ujú. que se pusieran tristes, deprimidos, que se pusieran a orar, ellos se jactaban. Y jactarse básicamente era que ellos se enorgullecían, Ujú. eran soberbios, se vanagloriaban. Así es.
¿Perdón? No, sí, le Oh, digo que sí. Aparte, lo triste es como dice, que ese problema que ni afuera se escuchaba. sí, ¿Sí me entiendes? exactamente. Que ni afuera hacían eso, como dicen, que los que no conocen del Señor no hacen ese tipo de cosas y que aquí lo que estaba pasando en Corintios. Sí, exactamente. Y Pablo les echa en cara eso, les echa en cara Ujú, que ellos, en vez de que hicieran algo, estaban jactanciosos, envanecidos. No se pusieron tristes, no hicieron nada. Sin ujú, embargo, Pablo en el versículo 3 lo dice claramente, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo, mi espíritu, ujú. juntamente con la autoridad de Jesucristo, a tal Amén. persona, en el nombre de Jesucristo, yo ya he sentenciado, he dictado juicio y la he entregado a Satanás. En otras palabras, yo ya la he echado fuera. Así Ahora es. lo que les dice a ellos es que cuando se congreguen, ya el juicio está hecho, ya nomás sáquenlo. Ujú, Sáquenlo de la protección de la iglesia, ya no lo permitan, porque también la palabra del Señor, hermanos, sí. yo si quiere yo lo leo. Ujú, La palabra del Señor dice en segunda de Tesalonicenses 3:6, esto dice la palabra, aléjense de todo hermano que anda en manera desordenada. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ujú. Y tal Sí, vez así es. podría decir a muchos hermanos les incomode esto, Así de es. que entregue o saque uno fuera de la iglesia, no te juntes con él, no comas ni con él, porque Pablo también ahí lo dice en 1 Corintios Ujú, 5, si lo leo nomás, ujú. no te juntes con él, no comas con él. ¿Por qué razón? Como dije al principio, porque una manzana podrida Puede echar a perder. echa a perder las demás, echa a perder las demás. Y es que mire, también, bueno, antes de que continúe, ahorita que está diciendo, ¿verdad? De lo que dice, que incluso aquí dice, ¿verdad? Que ni, en una forma que, pues no convivas, ¿verdad? Porque es algo que está diciendo el Señor. Y yo le voy a decir algo, Sí, porque mire, le voy a decir que si usted convive con alguien que está haciendo mal, por ejemplo, sí, se la voy a poner fácil, hermano. a ver. Por ejemplo, si yo estoy mal con mis padres, que por ejemplo que yo a mis padres yo los maltrato, no los obedezco, yo los deshonro, y a lo mejor no les pego, pero deshonrar, hacer cosas malas, escondidas. Entonces, vamos a comer y yo te aconsejo, hey Sammy, debes respetar a tus padres. Y tú vas a decir, bueno, pero si yo he escuchado que él es bien tremendo con sus papás. Entonces, por eso dice ahí, dice, no tengan esa relación, porque última, ¿sí me entiendes? Como que o que yo estoy, que usted sepa cómo es mi vida y que yo esté aconsejando a otro joven a que no haga según cosas que yo estoy haciendo. Entonces, por eso aquí dices, como una disciplina, que no te juntes con él por lo mismo. Porque si no, te va a decir, no, pues este está peor que el otro, ¿verdad? Ujú. Pero, bueno, exactamente, hermano. Y Sí, algo que tal vez, yo digo que tal vez incomode a muchos hermanos del amor, sí. ¿verdad? Que dicen, Dios, es que Dios es amor, hermano. No, no, es que tenemos que sobrellevar las cargas unos a otros. Y es que Dios es amor, es verdad. Y es que es verdad que debemos llevarnos unos a otros, ¿verdad, Ujú. hermano? Debemos alentar unos a otros. Y Así como es. dice en Santiago, Santiago 5, 19 al 20, que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ujú, Amén. Aquí podemos mirar que es responsabilidad también de nosotros ayudar a esa persona, pero ¿qué hacer cuando esa ujú, persona no quiere escuchar? ujú. No quiere que uno lo ayude, no quiere escuchar a la voz de Dios, no quiere, le hace caso al pastor. Entonces, la solución es, échenlo fuera. Ujú. Eso es lo que Así es. dice Pablo, échalo fuera. Y es algo bíblico, echar a una persona que no entiende por ninguna razón, como dice Mateo 18, Ujú. que traes dos y hables con él. Sí, Y así si es. no hace caso, trae otro, ahora trae tres. Y si no hace caso, tráelo enfrente de la iglesia. Ujú. Y si no hace caso, Pues trátelo ya. como un publicano, un pagano, en otras palabras, como alguien de afuera. Ujú. Échalo para afuera. Y fíjese ahorita que está tocando ese punto. La otra vez yo también estaba hablando así con un hermano acerca de eso, ¿verdad? De este tema más que nada. Y como estábamos, no, sí, la iglesia es para restaurar, para apoyar, hay que orar. Pero yo también le dije, mira, es que muchas veces cuando tú, porque prácticamente también esto es como la disciplina del Ujú. Señor. Pero cuando tú pones en disciplina a alguien, como dicen, a lo mejor hasta solito se va a ir porque no acepta la disciplina. Exacto. Pero si es una persona que diga, sí, cierto, pues ya la Sí, regué, ya me cacharon o algo así, sí. o ya el Señor incluso me expuso, entonces lo que voy a hacer es aceptar la disciplina que los pastores me pongan. Pero cuando no la aceptas, lo que haces es, me voy.
No, güey. Entonces, no necesitas a lo mejor llegar hasta el punto, sino que, como dicen, solo mejor se Sí. van a ir. Y muchas veces tal vez los encargados de la iglesia, como he dicho, Mm, pastores, supervisores, ujú, ancianos, tal vez por miedo de que la gente se vaya de la iglesia, no hacen esto que manda Pablo a excomulgar a personas. Pero era por el bien de la iglesia, de la iglesia. Y algo que yo quiero decir es que el amor no es justificación para el pecado, hermano. ujú. Es que muchas veces tomamos que el amor, no, no, que provecito, hermano, que Sí. cómo lo vamos a excomulgar, cómo vamos a hacer esto. No, es que el amor de Cristo no es así. Y es que hasta cierto punto, Ujú, hasta cierto punto se puede decir, hermano, actuamos en amor. Pero sí. también tenemos que entender que la palabra del Señor también da un mandato que cuando esa persona no entiende, no entiende, por más que uno trate, no entiende, uno tiene que obedecer. Porque el Y- amor no es, como lo digo otra vez, no es justifica, no ujú. justifica el pecado. No justifica el pecado y también el amor no es de que vas a estar de acuerdo en lo que están haciendo, ¿no? O Exacto. sea, por amor, tú lo vas a corregir y le vas a decir que hay cosas que están mal en su vida, ¿no, hermano? Amén, exactamente. Así es, pero sí, hermano, como dijo, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Tú por amor puedes decirle a un hermano que está mal para que él entienda y pues por ese amor, yo me acuerdo que un personaje que se llama Juan Jos, que dijo, ¿verdad? Yo prefiero herirte con la verdad que Que matarte matarte con con la la mentira. mentira. Entonces, muchas veces es bueno decir la verdad, oye hermano, mira, hay algo que estás haciendo mal, a lo mejor eso no es correcto ante los demás y pues, ¿verdad? Como dicen, al decirte esto, tú puedes decir, bueno, sí, cierto, pues voy a meditar en eso y a seguir adelante o enderezarme. Amén, Amén, hermano. hermano. Sí, me puede, ya para terminar, yo quiero leer a 1 Corintios 5, hermano. Ahí donde Primera de está. Corintios 5, 5, el versículo 9 y el 10. os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Amén. El que sigue, hermano. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Y el último versículo. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Ay, ay, Y ay. Y hay veces, hermano, ¿verdad? Que sí. como que uno de repente no había pasado por esas escrituras, ¿verdad? Amén. Es algo tal vez nuevo para las personas que, como usted dice, Sí. no lo han leído. Pero allí habla directo y al punto lo que va. Y es algo que Pablo dice, en sí no me preocupan los que están afuera en sí de lo que el problema, me preocupa los que están adentro. Porque adentro, dice Pablo, hay fornicarios, idólatras Ujú. y un sinfín de personas. Dice Pablo, yo no les pido que se guarden De los... de los que están en el mundo, porque pues tendríamos que salir del mundo Ujú. para cuidarnos de ellos, pero Pablo dice, yo les pido que no se junten con los que se encuentran en la iglesia que hacen esas cosas, fornicación, idolatría y lo que él sigue diciendo. Así Dice, es. porque los que están afuera en el mundo, Dios los va a juzgar, Ujú. Dios los va a juzgar, pero es responsabilidad de los supervisores, pastores, se podría decir, el sentenciar juicio a los que están adentro de la Ujú. iglesia, a los que están Y es adentro de la más que iglesia. nada disciplina Y también. Más que nada disciplina. disciplina. Empieza con disciplina, pero termina con ser entregado a Satanás y uno no Ujú. entiende. Así es. Amén. Pero yo termino leyendo con Judas. Judas, el último, Judas 1, capítulo 1, versículos del 22 al Ujú. 23. Dice así, algunos que dudan, los que dudan, convencelos, a otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y aquí, hermanos, déjenme decirles, Ujú. no es que con lo que el hermano y yo hemos enseñado de ser entregados a Satanás, no es que no amemos a los Sí, hermanos no, 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 o que no. los maltratemos, sino queremos ser fieles a la palabra, Ujú. queremos la disciplina, porque la disciplina es para la iglesia, Así la es. disciplina para la iglesia, pero en el mayor caso que hemos mirado en estos programas es de ser entregados a Satanás. Ya Ujú. cuando uno no hace caso a la disciplina es el Ya lo deber de último, uno sí. también ya de actuar. Así es. Aunque nos duela, la palabra de Dios es Sí. clara, es Sí, como clara. también ayer o en la enseñanza que tuvimos la otra semana, ¿verdad? Acerca de que pues nos estaba enseñando que pues muchas veces la palabra, ¿verdad? Pues
lastima, ¿verdad? Porque Sí. te está confrontando con la verdad. Y recordemos que, bueno, ya lo he usado Hebreos 4:12 que dice que la palabra es viva y eficaz Eficaz, y más cortante que todo es que, padre. ¿verdad? Que toda Toda espada de espada de doble dos filos. filo, o sea que cuando se habla la palabra muchas veces te puede, como dicen, tal vez lastimar, te redarguye, pero como dicen, es por tu bien. Es por O sea, y no, o sea, no lo estoy diciendo que a cierta persona, no, es para nosotros la palabra del Señor. Y cuando escuchamos una enseñanza, un mensaje, a todos nos habla. A Ujú. mí me habla y yo aprendo de los demás y digo, oh, sí es cierto, hay que hacer esto, hay que cambiar ciertas cosas, hermano. Sí, amén, hermano. Pero este es, para todos los que están sintonizando, este nomás se podría decir una advertencia. Si Ujú. hay, no andan mal, o si digo, si andan mal, pues es Ándele. una advertencia para todos, en sí es para todos, porque para todos empieza con la disciplina, como dijimos, es la disciplina. Y aún los que son padres Ujú. saben muy bien que muchas veces ustedes mismos le han dado unas buenas nalgadas, golpes a sus hijos, Sí, pero lo hacen para que entiendan. Lo así hacen es. con el propósito de que entiendan o que aprendan algo, Ujú. ¿verdad? Así es Dios. Muchas veces también nos deja, nos abandona, pero es porque Él quiere que Que aprendamos, aprenda uno algo. aprendamos una lección. Así es, Amén. amén, hermano. Pero esto fue todo por mi parte, hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y sigan adelante, sigan estudiando la palabra del Señor. Sigan orando, sigan buscando el nombre del Señor, sigan invocando su nombre, Amén, amén. levanten manos santas, amén, porque Él viene pronto, viene a buscar una iglesia lista y preparada y, y Dios me los bendiga y si Cristo no ha venido aquí nos miramos el próximo martes, amén, Amén, Dios amén. me los bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esperamos que, como siempre, ¿verdad? Esta enseñanza haya sido de mucha bendición para su vida, así como lo fue para nosotros. ¿Verdad? Es un tema que tal vez no se ha escuchado mucho.